Es uno de los clubes más reconocibles de Alemania. En sus vitrinas, 7 títulos de Liga, 5 de Copa y una Copa de la UEFA. Ahora, sin embargo, el Schalke 04 malvive en la segunda categoría del fútbol teutón con una más que considerable deuda financiera. Y sí, aunque esta situación viene derivada de una importante crisis económica y una serie de malas decisiones institucionales, podemos decir sin equivocarnos que el Schalke 04 es uno de los equipos más gafados del fútbol alemán. Sin olvidarnos de otros equipos como el Bayer Leverkusen o el Hamburgo. Amigos vintage, el vídeo de hoy es un vídeo de mala suerte. Vamos a recordar las 3 ligas que el club minero estuvo a punto de ganar y que perdió en el último momento cuando el Schalke 04 se codeaba con los mejores equipos del país. En Cuentos de Fútbol, el gafe del Schalke 04. La última liga que levantó el equipo de la cuenca del Ruhr data de 1958, todavía con las imágenes en blanco y negro. Demasiado tiempo para un club con la segunda masa social más numerosa de toda Alemania. En los tiempos más modernos, el Schalke pudo levantar el trofeo hasta en 3 ocasiones, pero el título voló en la última jornada después de haber sido líder durante gran parte del campeonato. La primera parada, amigos vintage, la hacemos en 1972. En aquel Schalke destacaban figuras como el ariete Klaus Fischer, el centrocampista Sir Nigbur y Russmann. Desafortunadamente, amigos vintage, no hemos encontrado imágenes, exceptuando la última jornada. Pero estad atentos porque en aquel partido precisamente se decidió todo. El equipo logró un arranque espectacular con 9 victorias consecutivas, además con victorias contundentes como el 6-2 al Colonia. Aquel campeonato estuvo en vilo hasta la última jornada. Precisamente en ese último encuentro, en el Olímpico de Múnich, se enfrentaban el Bayern frente al Schalke 04. Caprichoso el destino. Este partido iba a dilucidar al campeón. En el minuto 31, Hansen ponía por delante a los locales, al Bayern de Múnich, y 10 minutos después, Paul Breitner establecía el 2-0. Pero, amigos vintage, el Schalke no se podía rendir así como así, y nada más comenzar el segundo tiempo, Fischer, quien si no, reducía distancias. Pero fue un espejismo, el Bayern vio peligrar el título y jugando en casa metió una marcha más. Los goles de Hoffmann, Uli Hoeneß y Beckenbauer pusieron un contundente y definitivo 5-1 en el luminoso. Al Schalke 04 se le escapaba el título en la última jornada, un campeonato en el que habían marchado líderes durante la mayoría de los encuentros. Afortunadamente el Schalke no se fue de vacío aquella temporada y pudo alzar la copa al derrotar 5-0 en la final al Kaiserslautern. Los goles fueron de Kremers por partida doble, Scher, Ludkovemert y Fischer. La siguiente parada en el camino, y quizás una de las más dramáticas y dolorosas que se recuerdan en la historia de la Bundesliga, amigos vintage, la hacemos en el año 2001. Aquella campaña estuvo marcada sobre todo por un inicio bastante disputado. Equipos como el Kaiserslautern, el Hertha de Berlín o el Bayer Leverkusen se sumaron en la pugna por el liderato a, por supuesto, el Bayern de Múnich y nuestro Schalke 04. Tras ocupar el primer puesto en la jornada 8 llegó el primer bache del Schalke 04. Derrota 3-1 en casa del Friburgo. A eso se sumó un empate sin goles frente al Bayer Leverkusen y otra derrota 3-2 en el estadio del Kaiserslautern. En aquel momento el Schalke marchaba quinto, a 6 puntos del líder, el Hertha de Berlín. Pero, amigos vintage, despertaron. ¿Y de qué manera? Jugando en Gelsenkirchen frente al Bayern de Múnich en un partido agónico. A los 33 minutos, Giovanni Elber con este derechazo ponía por delante al Bayern de Múnich. Ya en la segunda parte, en el 58, Andreas Möller establecía el empate después de esta carrera en solitario batiendo a Oliver Kahn. Pero, casi sin tiempo para digerirlo, un minuto después, Paulo Sergio volvía a poner por delante al conjunto muniqués. Partido loco, amigos vintage.
Minuto 69. Gerald Asamoah, con este cabezazo, establecía de nuevo el 2-2, llevaba el empate al luminoso y 3 minutos después, Eb Sand, de nuevo de cabeza a centro de Mpenza, establecía el 3-2 definitivo. Después otra victoria clave por 0-4 en el campo del Hertha. Esto volvió a enganchar al conjunto de la cuenca del Ruhr, que mantuvo el pulso con el Bayern de Múnich durante unas cuantas jornadas. Pero llegaba el segundo bajón del Schalke, 5 partidos sin conocer la victoria. 2-1 ante el Werder Bremen, 0-0 ante el Dortmund, 0-1 frente al Hamburgo, 0-0 contra el Eintracht de Frankfurt y también otro 0-0 empate sin goles frente al Friburgo. Al término de la jornada 26, el Schalke 04 era quinto en la tabla a 6 puntos del líder, quien sino el Bayern de Múnich. Parecía que el equipo se iba a diluir, pero amigos vintage, solo lo parecía porque en ese instante llegó un partido clave. Frente al Bayer Leverkusen, el Schalke le endosó un 0-3 a domicilio, incontestable. Por su parte, el Bayern de Múnich se dejaba los puntos en su partido frente al Werder Bremen. Después los muniqueses no pasaron del empate a 1 frente al Borussia Dortmund y el Schalke hacía los deberes, 5-1 ante el Kaiserslautern. Y después de esta remontada llegaba el partido frente al Bayern de Múnich en el Olímpico, máxima tensión. Caster Janker adelantaba al conjunto local nada más comenzar el partido, pero el Schalke reaccionó y ¿cómo lo hizo? Eb Sand con un triplete en el 14, en el 48 y en el 75. 1-3, se consumaba el sorpaso, los azules volvían a liderar la tabla sacando 2 puntos al Bayern de Múnich. Y así llegamos a la jornada 31, tan solo faltan 4 partidos para el final. El Schalke visita la casa del colista, el Bochum, mientras que el Bayern de Múnich recibe al Friburgo. Los muniqueses hacen los deberes y ganan 1-0 su partido. Mientras tanto, el Bochum está haciendo lo propio y se adelanta en la primera mitad con gol de Paul Freyer. Sin embargo, a falta de 5 minutos para el final, Mpenza pone el 1-1 definitivo. A pesar del traspiés, el Schalke mantiene el liderato gracias a la diferencia de goles. Eso sí, ya no vale fallar. En la siguiente jornada, Schalke y Bayern vencen a sus respectivos rivales, Wolfsburgo y Bayer Leverkusen. Faltan tan solo 2 partidos. El Schalke visita la cancha del Stuttgart, mientras que el Bayern de Múnich recibe al Kaiserslautern. Nada más comenzar el partido, en el minuto 5 el Kaiserslautern comienza dando la sorpresa y se adelanta en el marcador. Por su parte, el Stuttgart Schalke va 0-0. En esos momentos los de la cuenca del Ruhr son líderes un punto por delante del Bayern de Múnich. Pero, amigos vintage, llega el minuto 55 y Janker empata para el Bayern de Múnich. Todo está como al principio de la jornada. Y entonces llegamos al minuto 90 en ambos partidos. Zickler, que había salido desde el banquillo, pone el 2-1 para el Bayern de Múnich. Mientras tanto, en la cancha del Stuttgart, Balakov, con este trayazo, hace saltar todas las alarmas, estableciendo el 1-0 para el Stuttgart. Amigos vintage, el Schalke pinchaba en el peor momento. A falta de una jornada para el final, los de la cuenca del Ruhr se situaban 3 puntos por debajo de su rival. En ese último partido recibían en casa al Unterhaching, que luchaba por evitar el descenso, mientras que el Bayern de Múnich se desplazaba hasta Hamburgo. Al Schalke 04 solo le valía la victoria y esperar que el Bayern de Múnich perdiera. Ya os aviso, amigos vintage, que esta última jornada no fue apta para gente con problemas cardíacos. Las cosas no empezaron demasiado bien para el Schalke porque a los 26 minutos ya perdía 0-2. Sin embargo, los azules reaccionaron y antes de llegar al descanso nivelaron la balanza gracias a los goles de Nico van Kerkhoven y Gerald Asamoah. Mientras tanto, el Hamburgo Bayern de Múnich seguía 0-0. Comienza la segunda parte. En el minuto 69, Jan Seifert volvía a poner por delante al Unterhaching. 2-3. Recordamos que al Schalke 04 solo le valía la victoria y esperar un tropiezo del Bayern de Múnich. En el 73, Bome empata el partido y un minuto después el propio Bome se pone la capa de héroe. 4-3. Minuto 89 y Sand establece el 5-3 definitivo para el Schalke. Se consumaba la remontada. Ahora todos los ojos estaban puestos en Hamburgo. Allí el partido iba 0-0.
Pero en el minuto 90, Sergei Barbarev saca su cabeza a pasear y pone el balón fuera del alcance de Oliver Kahn. Saltaba la sorpresa. Minuto 90, 1-0 para el Hamburgo. El Schalke había ganado. En esos momentos los de la cuenca del Ruhr eran campeones. El Bayern de Múnich necesitaba empatar al menos para llevarse el título. Se fueron arriba con innumerables ocasiones como esta de Samuel Kufur, que casi aprovecha el fallo del portero del Hamburgo. En Gelsenkirchen los aficionados habían invadido el campo, todos daban por hecho que el título iba para el Schalke 04. Estábamos en el descuento, el Bayern perdía y el Schalke había ganado su partido. Pero, amigos vintage, en el minuto 92, cesión por parte de un defensa del Hamburgo. El Bayern de Múnich tenía una ocasión inmejorable para igualar el encuentro. El defensa sueco Patrick Andersson pasó a los anales de la historia del club con este trayazo que se cuela por un hueco imposible. Increíble, final de locos, del suelo al cielo y de nuevo al suelo. El Schalke, que había pasado por todos los estados de ánimo durante los 90 minutos, había perdido la Bundesliga en el descuento por una jugada muy tonta, una cesión de un defensa del Hamburgo. No podían hacer nada. El Bayern de Múnich se llevaba aquella Bundesliga, quizás una de las más dramáticas, si no la más dramática que se recuerda. Como mal menor, el Schalke 04 se llevó aquella copa ganando en la final al Unión Berlín gracias a un doblete de Bomme. Pero, amigos vintage, hubiera sido un doblete histórico. Dramático. La temporada de 2006-2007 también estuvo marcada por el destino para el Schalke 04. Tras un inicio algo titubeante, en la jornada 13, el Schalke ya era el líder y así se llegó a falta de 3 partidos, con el Schalke líder, 1 punto por delante del Stuttgart y 2 por delante del Werder Bremen. Los de la cuenca del Ruhr sacaron su partido adelante frente al Nuremberg, con un solitario gol de Kevin Kuranyi. Stuttgart y Werder Bremen tampoco fallaron ante el Mainz y el Hertha de Berlín. Llegamos a la jornada 33, la penúltima. El Schalke 04 tiene una difícil salida en el Signal Iduna Park frente al Borussia Dortmund. Mientras tanto, el Stuttgart viaja al campo del Bochum y el Werder Bremen recibe al Eintracht de Frankfurt. Y aquí comienza el carrusel en los 3 estadios. Minuto 4 de partido. El Bochum se pone por delante frente al Stuttgart gracias a un gol de Oliver Solder. Minuto 13, hay gol en el campo del Werder Bremen, pero quien lo marca es el Eintracht de Frankfurt, Amanantidis. Por su parte, el Schalke sigue empatando a 0 en su visita a Dortmund. En esos momentos el Schalke 04 todavía ponía más tierra de por medio, 1 punto más de distancia frente a sus perseguidores. Minuto 24, hay gol en el campo del Bochum, el Stuttgart logra el empate. Y entonces, amigos vintage, llega la recta final del primer tiempo. A falta de 10 minutos para el descanso, el Werder Bremen logra empatar su partido gracias a un gol de Aaron Hunt. El Bochum, por su parte, da otro mazazo al Stuttgart y vuelve a ponerse por delante. Completamente locura. Por su parte, el Borussia Dortmund silencia los corazones de los seguidores del Schalke 04. Frey pone por delante a los locales. El Schalke iba perdiendo 1-0. En el descanso la cosa está así. Borussia Dortmund 1, Schalke 04 0. Bochum 2, Stuttgart 1. Y Werder Bremen 1, Eintracht de Frankfurt 1. En esos momentos el Schalke 04 seguía líder, 1 punto por delante de Stuttgart y Werder Bremen. Arranca la segunda mitad, minuto 62 y Mario Gómez logra el empate para el Stuttgart. 7 minutos después nos vamos ahora al campo del Werder Bremen. Naldo se anota en propia puerta, poniendo por delante al Eintracht de Frankfurt y rompiendo todos los sueños de los hinchas del Werder Bremen. Qué mala suerte, amigos vintage. Nos vamos ahora al minuto 73. Se consuma la remontada del Stuttgart ante el Bochum gracias a un gol de Kakao. Por su parte, el Schalke 04 se lanza al ataque en busca desesperadamente del empate, pero allí lo único que llega es el 2-0 del Borussia Dortmund con un tanto de Smolarek.
Tras aquella jornada, el Stuttgart se ponía líder con 67 puntos, seguido del Schalke 04 con 65. El Werder Bremen ya se quedaba descolgado sin opciones. Todo se iba a decidir una vez más en la última jornada. El Stuttgart se enfrenta al modesto Energie Cottbus, mientras que el Schalke 04 se mide al Arminia Bielefeld. Arrancan los encuentros y a los 16 minutos el Schalke ya ganaba 2-0, con goles de Lincoln y Antiltop. Pero es que la cosa aún se puso más de cara para los de la cuenca del Ruhr, porque a los 20 minutos el Cottbus se ponía por delante frente al Stuttgart gracias a un gol de Radu. Eso sí, antes de llegar al descanso, el Stuttgart nivelaba la balanza. La segunda parte empezaba así, con el Schalke ganando 2-0 al Arminia y el Stuttgart y Cottbus empatando a 1. En esos momentos el Schalke era líder, empatado a puntos con el Stuttgart, pero con mejor diferencia de goles. En la segunda parte el Stuttgart se volcó y Sami Khedira estableció el 2-1 consumando la remontada. A pesar de que el Schalke hizo los deberes, el Stuttgart ganó su partido y se llevó aquella Bundesliga. Una vez más, el Schalke, que había liderado la tabla durante 20 jornadas, pinchaba en el peor momento, demostrando que es uno de los equipos con peor suerte de toda la Bundesliga. Menuda historia, amigos vintage. A pesar de la rabia que da el perder esos campeonatos en el último instante, lo que darían hoy los aficionados del Schalke por volver a esos momentos. Y es que cualquier tiempo pasado fue mejor. Espero que hayáis disfrutado de este vídeo. Suscribiros al canal si no lo habéis hecho ya y nos vemos en la próxima. Arrivederci.